Te están usando. Así de simple. Y no porque otros sean más inteligentes o más fuertes, sino porque tú no has aprendido a poner límites. Dices que sí cuando quieres decir no. Te quedas cuando sabes que deberías irte. Das más de lo que recibes, esperando que algún día lo valoren, pero ese día casi nunca llega. Porque el mundo no funciona con lo que esperas. Funciona con lo que permites. Y si permites todo, si no marcas una línea, si no te respetas, entonces otros van a tomar espacio, van a cruzar, van a acostumbrarse a que siempre estás, a que siempre cedes, a que siempre das. Y eso no es bondad, es falta de carácter. En este video vas a entender algo incómodo pero necesario. Cómo dejar de ser demasiado bueno para empezar a respetarte. Porque ser bueno sin límites no te hace valioso, te hace predecible, te hace manipulable, te hace alguien que otros pueden usar sin consecuencias. Y la mayoría vive así sin darse cuenta, confundiendo paciencia con tolerar lo inaceptable, confundiendo empatía con olvidarse de sí mismo, confundiendo amor con sacrificarse sin medida. Pero hay una verdad que cambia todo. Si tú no te respetas, nadie más lo va a hacer. Si no marcas tus límites, otros los van a cruzar. Si no eliges por ti, otros van a decidir por ti. Y en ese punto, tu vida deja de ser tuya. Por eso aprender a poner límites no es volverte frío, es volverte claro, es dejar de explicarte de más, es dejar de justificar lo que sientes. Es entender que no necesitas permiso para alejarte de lo que no te hace bien. Porque cada vez que dices sí cuando querías decir no, te traicionas. Cada vez que te quedas donde no te valoran, te reduces. Cada vez que permites algo que te incomoda, te pierdes un poco más. Y con el tiempo eso pesa, cansa, rompe. Pero cuando decides cambiar, cuando empiezas a decir no sin culpa, a retirarte sin drama, a elegirte sin miedo, algo se reorganiza dentro de ti. Ya no estás disponible para todo. Ya no respondes a cada demanda. Ya no cargas lo que no es tuyo. Te vuelves selectivo, firme, claro, y eso incomoda a quienes estaban acostumbrados a usarte. Pero te libera a ti, porque al final poner límites no aleja a las personas correctas, aleja a las que solo estaban mientras podían aprovecharse. Y cuando entiendes eso, dejas de tener miedo a perder gente, y empiezas a tener miedo de perderte a ti. Y cuando empiezas a poner esos límites, cuando dejas de decir sí por inercia, y empiezas a elegir con intención, algo cambia en la forma en la que los demás te perciben, pero más importante aún, cambia la forma en la que tú te percibes. Porque cada límite que marcas es una declaración silenciosa de respeto propio. Es una forma de decirte a ti mismo que importas, que tu tiempo tiene valor, que tu energía no está disponible para cualquiera. Y al inicio no es fácil, porque no estás acostumbrado, porque tu mente va a querer regresar a lo cómodo, a lo conocido, a ese patrón donde cedes para evitar conflicto, donde te adaptas para no incomodar, donde te quedas para no sentir culpa. Pero esa incomodidad es parte del cambio. Es el precio de dejar de ser quien eras para empezar a ser quien decides. Y aquí es donde muchos retroceden, porque cuando empiezas a poner límites, aparecen reacciones, personas que se molestan, que cuestionan, que intentan hacerte sentir mal por cambiar, no porque estés haciendo algo incorrecto, sino porque ya no pueden hacer contigo lo que antes hacían. Y si no estás firme, si dudas, si vuelves a ceder, todo regresa a lo mismo. Por eso necesitas entender algo clave. Poner límites no es negociar tu valor, es protegerlo. No es pedir permiso, es establecer dirección. No es discutir, es decidir. Y cuando lo haces desde esa claridad, sin enojo, sin necesidad de explicarte de más, sin buscar aprobación, los demás lo sienten. Porque la firmeza no necesita volumen, necesita coherencia. Necesita que lo que dices esté respaldado por lo que haces. Que si dices no, sea no. Que si te retiras, no regreses por costumbre. Que si algo te incomoda, no lo toleres solo por evitar tensión. Y en esa consistencia, tu entorno empieza a ajustarse. Algunos se van, otros cambian, otros aparecen, pero tú ya no eres el mismo. Ya no eres accesible para todo. Ya no eres manipulable. Ya no eres alguien fácil de usar. Te vuelves alguien que elige, alguien que decide, alguien que no se traiciona para encajar. Y eso tiene un costo, pero también una recompensa. El costo es dejar de agradarle a todos,
La recompensa es empezar a respetarte de verdad. Y cuando te respetas, algo se ordena dentro de ti. Ya no hay tanta frustración, ya no hay tanto desgaste, ya no hay esa sensación constante de estar dando más de lo que recibes, porque ahora das desde elección, no desde obligación. Y ahí es donde todo cambia, porque ya no estás en relaciones por necesidad, sino por decisión. Ya no ayudas por miedo a perder, sino porque quieres. Ya no te quedas por costumbre, sino porque suma. Y en ese punto, donde ya no negocias tu valor por aceptación, donde ya no te reduces para encajar, aparece algo que antes no tenías, dignidad. Y desde ahí, desde esa firmeza tranquila, desde ese respeto silencioso, nadie vuelve a tratarte igual. Y cuando esa dignidad se vuelve parte de ti, cuando ya no es un esfuerzo, sino una forma de vivir, empiezas a notar algo que antes no veías. Muchas de las relaciones que tenías no estaban construidas desde el respeto. Estaban sostenidas por tu falta de límites. Y eso duele, porque implica aceptar que no todo era tan real como pensabas, que algunas personas no estaban por quién eres, sino por lo que dabas, por lo que permitías, por lo fácil que era estar contigo sin consecuencias. Pero ese golpe de realidad no te debilita, te despierta, porque a partir de ahí dejas de idealizar, dejas de justificar, dejas de mantener vínculos que solo existen porque tú los sostienes. Empiezas a observar más, a notar quién respeta tu tiempo y quién solo lo usa, quién escucha y quién solo habla, quién está y quién solo aparece cuando necesita algo. Y ya no ignoras esas señales, porque ahora entiendes algo que antes pasabas por alto. No todo el mundo merece acceso a ti. No todo el mundo merece tu energía, tu atención, tu presencia. Y aceptar eso no te hace arrogante. Te hace consciente. Te hace selectivo. Es como cerrar una puerta que siempre estuvo abierta. Al principio se siente extraño, incluso incómodo, porque estabas acostumbrado a dejar pasar a cualquiera, a no cuestionar, a no filtrar. Pero con el tiempo esa puerta deja de ser barrera y se convierte en protección. Porque no se trata de alejarte del mundo. Se trata de elegir mejor quién entra. Y en ese proceso, tu círculo cambia. Se vuelve más pequeño, pero más real, menos ruidoso, pero más sincero, menos constante, pero más auténtico. Porque cuando dejas de ser accesible para todos, te vuelves valioso para los correctos. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que al poner límites se van a quedar solos. Pero la verdad es otra. Te quedas solo, de lo que no te servía, y eso no es pérdida, es espacio, espacio para relaciones más sanas, espacio para gente que sí suma, espacio para ti, porque antes no había espacio, solo ocupación, y en ese nuevo espacio, donde ya no estás rodeado de ruido innecesario, donde ya no estás cargando relaciones que te desgastan, aparece algo que no se compra, que no se busca, que no se finge, paz. Una paz que no depende de agradar, que no depende de estar disponible, que no depende de cumplir expectativas ajenas, porque ya no estás viviendo para otros, estás viviendo desde ti. Y en ese punto, donde ya no te traicionas para encajar, donde ya no te pierdes por mantener vínculos vacíos, donde ya no cedes por miedo, te conviertes en alguien que no solo pone límites, sino que los vive. Y cuando los vives, ya nadie vuelve a cruzarlos. Porque ahora te respetas demasiado. Y al final todo se reduce a una decisión simple, pero incómoda. Dejar de traicionarte para que otros se queden. Porque eso es lo que has hecho muchas veces sin darte cuenta. Ceder, callar, adaptarte, permitir, no porque quisieras, sino porque tenías miedo de perder, de incomodar, de quedarte solo. Pero en ese intento de conservar a todos, te fuiste perdiendo a ti. Y esa es la pérdida más grande. Poner límites no es cambiar quién eres, es dejar de ser quien no eres. Es quitar todo lo que tolerabas por miedo y empezar a vivir desde lo que realmente mereces. Es entender que no necesitas ser aceptado por todos para estar en paz, que no necesitas explicar cada decisión, que no necesitas cargar con lo que no es tuyo, porque al final no se trata de cuántas personas se quedan, se trata de cómo te sientes contigo mientras están. Y si para mantener a alguien tienes que reducirte, callarte o ignorarte, entonces no es una relación, es una renuncia. Así que deja de negociar tu valor.